Ya estamos grabando. En la clase pasada terminamos una parte importante, como eran el cálculo básico de las regresiones. Vimos varios modelos en los cuales se aplicaba el método de mínimos cuadrados y veíamos que en algunos casos la aplicación era directa, los datos ya vienen lineales, y aprendimos que siempre que queremos hacer regresiones de cualquier tipo, lo primero que hay que hacer es graficar, ver cómo los puntos se distribuyen en el espacio y de acuerdo con esa distribución tomar decisiones acerca de cuál es la ecuación o el modelo matemático que mejor describiría esos puntos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los modelos biológicos, los modelos matemáticos, deben tener alguna explicación posible en la biología. Por eso, no es que cualquier ecuación me va a servir para poder explicar la distribución de los puntos en el espacio, sino que yo debo tratar de ver qué significa eso, esos parámetros que voy a encontrar, esas constantes que tiene el modelo, que afectan a las variables, que afectan a la variable dependiente en función de la independiente, deben tener un efecto biológico. Y de ahí la experiencia sobre la literatura pues nos ayuda, porque lo que otros investigadores han conseguido también nos puede servir a nosotros. Por supuesto, podemos siempre inventar nuevas funciones. La cuestión va a ser cómo comparamos nuestros resultados con los de los otros investigadores que nos precedieron. Entonces, vimos, por ejemplo, que en la relación talla-peso, donde el peso era igual a una constante multiplicada por la longitud del organismo elevado a una potencia, no siempre ese modelo era el que mejor se ajustaba a los datos. En algunos casos conseguimos que el peso se ajustaba mejor a una función de tipo exponencial y no tipo potencia. Por ejemplo, una constante A multiplicada por E elevado a una potencia, elevado a una potencia que era la L por una constante. Entonces, pero cuando vamos a la literatura, casi todos los estudios que se han hecho sobre las relaciones longitud y peso hablan de una relación de potencia A por L a la B. Entonces, en ese caso, aunque el ajuste sea de menor calidad, quizás nos vemos forzados para poder comparar nuestros resultados con los otros investigadores a usar el modelo potencia, aunque no sea el que mejor se ajusta. Esto no es más que un ejemplo de cosas que le van a suceder a ustedes cuando trabajen con modelos matemáticos, con funciones biológicas. Cuando hablamos de, por ejemplo, la dispersión de los virus. Esto forma parte de una especialidad médica que se llama epidemiología. Cómo se dispersan las enfermedades, bacterias, virus, parásitos. Tiene mucho que ver con la dispersión también de las personas, cómo se mueven las personas en el espacio. Entonces, la posibilidad de que una persona contagie a otra, etcétera, ¿no? Entonces, estos son, en estos procesos biológicos, por demás importantes, además, porque permite que los países tomen medidas para ver cómo se va a proteger la población en la medida que pasa el tiempo, pues se hacen ajustes a modelos matemáticos y esos modelos pues tienen una interpretación biológica, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos es aprendiendo una técnica que luego ustedes la van a usar en sus especialidades. Los que se dediquen a trabajar en acuicultura, pues saben que un estanque se llena a una velocidad y se vacía a una velocidad determinada. Y eso responde también a una ecuación matemática cuyos parámetros ustedes tienen que determinar, o si ya los tienen determinados, saben que al momento de cosechar una laguna, ¿cuántos días antes debemos empezar a vaciar la laguna? No es que vas a vaciarla un mes antes, ¿no? Sino cuántos días necesitas y hay una ecuación que te lo dice. Entonces, en el caso de los biólogos moleculares que trabajan con membranas, saben que la membrana es excitable y transmite la velocidad del impulso nervioso a una velocidad determinada que también se calcula con modelo matemático. Entonces, todos estos modelos requieren datos y esos datos permiten luego ajustar ecuaciones.
que es exactamente lo que hemos hecho con estos modelos que les mostré. Empezamos con una relación morfométrica, longitud de una parte del cuerpo contra longitud de otra, que siempre son lineales. Vimos la relación talla-peso, vimos la descomposición de radioisótopos, vimos las curvas sigmoides para cálculo de la talla de reproducción del 50% de las poblaciones, o la curva de selectividad de un arte de pesca. Y finalmente el último modelo que vimos fue las reacciones enzimáticas, cómo la velocidad de una reacción enzimática se puede expresar en función de la concentración de sustrato, y cómo determinamos la velocidad máxima y la constante Michaelis-Menten. Finalmente, bueno, finalmente no. Vimos el tema de propagación de errores que ustedes no habían conocido, según me habían informado ustedes mismos, y les pasé un trabajo del profesor, ¿cómo se llamaba, Fernando? Randazzo no era. Durazo. Durazo. Disculpe. Profesor Durazo, de la Universidad Autónoma de Baja California, que está bastante bien explicado. Curiosamente, en los libros de estadística no muestran capítulos dedicados a esto, y me parece curioso, pero bueno, es una realidad que tenemos que conocer, porque muchas veces tenemos que estimar el error asociado a una variable que es función de otras variables que tienen errores estimados. Vimos que el método de mínimos cuadrados nos provee de errores de cada uno de los parámetros que se estiman, y como son regresiones lineales, pues son dos, la pendiente y el intercepto, y cada uno tiene sus estimaciones del error, pero eso nos puede permitir conseguir el error, por el método de propagación de errores, el error asociado a una variable que es función de la pendiente y del intercepto, o de cualquiera de ellos. Lo importante es que ahora tiene un mecanismo para poderlo estimar. Recuérdenme si llegamos a ver, bueno, después vimos, el método de propagación de errores, vimos Solver, y cómo Solver es un mecanismo que nos permite estimar los parámetros de un modelo sin mayores complicaciones, simplemente por ajuste manual. Primero lo hicimos a mano, vimos que uno podía aproximar, ponerle valores a los parámetros, y vemos como la suma de cuadrados entre los valores estimados, los datos experimentales y el modelo se van ajustando progresivamente a mano, ¿no? Solo que Solver lo hace en segundos, y uno puede tardar horas en buscar el ajuste mejor para los parámetros del modelo. Pero si bien Solver nos lo resuelve en segundos, no nos dice nada de los errores asociados a esos parámetros. Y les pregunto, ¿vimos el método de estimación de errores por Jackknife? Steven, ¿se acuerdan? Cuando vimos Solver. Es que a veces, yo sé que lo usé con unos estudiantes, pero no se fueron ustedes el paralelo B, entonces tendría que meterme en el video y ver si lo vimos. Pero si ustedes no se acuerdan, si Jackknife le suena chino básico, significa que no lo vimos, ¿no? Son dos métodos, uno se llama Bootstrap, el otro se llama Jackknife, o filo de navaja. Alexis, ¿no te acuerdas de haber visto esto? Pilligua, abre el micrófono. Hola, yo lo hago. Jackknife y Bootstrap, ¿te suena a chino básico o te suena conocido? No me suena, no, nunca he escuchado eso. Ok, bien. Entonces, vamos a jugar un momento, aunque el tema para hoy era la comparación de pendientes, comparación de rectas, ¿no? Uno tiene muchas veces dos poblaciones de organismos, y le hace
tenemos machos y hembras, lo más típico, tenemos machos y hembras de una especie de pez y queremos saber si la manera como crecen los machos se iguala a la manera como lo hacen las hembras. Para eso estimamos la relación talla-peso de machos y talla-peso de hembras, y tenemos entonces dos parámetros, la A y la B. La A que multiplica la longitud y la B que es el exponente al cual está elevado la longitud. Y queremos saber si A y B entre machos y hembras difieren, y si no difieren, pues entonces son lo mismo, y ambos sexos crecen de la misma manera. Entonces, ese caso típico se resuelve estimando las regresiones de longitud-peso de machos y hembras, linealizándolos, aplicando mínimos cuadrados y comparando las pendientes, y si las pendientes son iguales, comparamos los interceptos. Este método de comparación de pendientes e interceptos se puede aplicar para 2 o para más de 2. Y eso lo vamos a estudiar aquí seguidamente. Pero primero vamos a completar el cálculo de errores con el método de Jackknife, porque el método de Bootstrap es bastante más complicado y muchas veces requiere el uso de R. ¿Se acuerdan de R? Cuando lo vieron con el profesor Jesús Briones. Carolina, Sí. Fernando, dime. Sí, sí. Un software bastante potente y que manejaba un código de programación único. Ya. Bueno, en R hay muchos programas ya hechos, o sea que funciona como un paquete estadístico, pero entiendo que uno también puede programar en R. En mis tiempos de estudiante, cuando tenía la edad de ustedes, era el año 75, ¿sí? Ustedes, pues sus padres a lo mejor ni habían nacido para esa época. No se programaba en R, R no existía, existía Fortran. Fortran era una fórmula translator, era un programa pues relativamente fácil de usar, pero a fin de cuentas la programación en informática sigue unas reglas básicas, no importa qué programa usemos, siempre las reglas van a ser las mismas, ¿no? Entonces, bueno, me contenta que Jesús haya cubierto esta programación en R. No sé si ustedes llegaron a programar. Pierine, ¿usaron programación en R o usaron el paquete R para estimar cosas? Pierine, abre el micrófono. Buenos días. ¿Tú cursaste la materia? Hola. Porque no todos los estudiantes han cursado la materia de herramientas informáticas en biología. ¿Tú la cursaste con el profesor Jesús Briones? No, no la vi. Ah, ok, te toca verla. Sí. Ya, bueno, entonces no vas a saber la respuesta a la pregunta que te hice. Pero Fernando, ¿ustedes programaron en R o solamente usaron el paquete R? No, simplemente usábamos los diferentes paquetes. Incluso, por ejemplo, para gráficos, ggplot2, para estimar lo que es la estadística. Bueno, el resumen de las estadísticas, la función sumari, entonces, de las que me acuerdo. Y después para lo que es estadística paramétrica y no paramétrica, sí tenemos que exportar otras librerías. Ah, ok, gracias. Bueno, en este curso pues yo no les enseño a programar, pero uno puede programar en Excel, uno puede programar en R o programar en C. Hoy en día pues se tienen esos programas si es que uno no consigue un programa específico para una función que queremos resolver. Cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, pues yo tuve que aprender a programar en Excel, que no es complicado, pero requiere pues su entrenamiento, ¿no? Y sobre todo alguien que te entrene, porque no es tampoco tan sencillo, ¿no? Bien, pero programar ayuda. Yo creo que no hay una materia que enseñe a programar en la carrera, ¿verdad? Brenda, ¿ustedes vieron alguna materia que se llama informática en los primeros semestres? Carolina o No, Jennifer, no que recuerdo. no vieron informática. O sea que ya. Sí vimos, pero no nos enseñaron a programar. Y entonces, ¿qué les enseñaban, Maffer? ¿Qué les enseñaban en esta materia? Excel, PowerPoint, Word. Ajá, Word.
O sea, usar programas, pero no a programar. Exacto. Bien, bien. Es que cuando yo empecé a estudiar en la universidad, justo comenzó la carrera de informática en la Facultad de Ciencias. Estaba adscrita al Departamento de Matemáticas y los estudiantes aprendían a programar. Bueno, yo recuerdo que había una materia de programación que les enseñaban a programar. Ellos en primer semestre. Yo la vine a ver en quinto, en el último año, en 10º semestre, porque para los biólogos y los químicos era una materia optativa y nos enseñaban a programar en Fortran, pero ellos programaban en Assembler, los computistas. Era un programa muy, muy básico. Yo veía cómo sufrían ellos con el programa Assembler. Bueno, hoy en día se han superado esas cosas y tenemos programas mucho más avanzados que facilitan mucho la programación a la hora que uno quiera hacer un programa específico, ¿no? Por ejemplo, en los paquetes estadísticos no conozco ninguno que haga comparación de pendientes, ni de interceptos, ¿no? Comparación de regresiones. A lo mejor lo hay, a lo mejor R tiene esto, o a lo mejor SPSS, pero lo que es StatGraphics y Infostat no he visto que tengan comparación de pendientes. Además que uno le puede dar los datos de machos y hembras, nos hace las regresiones de cada una y nos las compara. Sería sencillísimo, pero curiosamente no lo hay. Entonces, yo les voy a dar el programa hecho para comparar varias pendientes. 2 pendientes en primer lugar. El programa permite comparar pendientes. Si las pendientes son diferentes, pues ahí para el programa, no hay que seguir. Si las pendientes son iguales, entonces se comparan los interceptos. Si los interceptos son iguales, las pendientes y los interceptos pues constituyen una sola recta para lo que estamos comparando, de 2 en 2. Pero también vamos a ver el programa para comparar 3 regresiones. Yo había hecho un programa en Fortran que comparaba 10 regresiones, que luego fue muy popular en la universidad, porque mis compañeros se lo pasaban entre ellos, ¿no? Ya que este programa no existe en los paquetes estadísticos que están disponibles para su uso, ¿no? Bueno, entonces dijimos que íbamos a ver la técnica de Jackknife. Vamos a volver, les muestro entonces a ver, tengo que cargarlo primero. Ya cargué al aula virtual las clases 13, 14 y 15. Me falta la 16, que no la cargaré después. Se me ha pasado esto de cargar al aula virtual las clases grabadas, ¿no? Pero bueno, ya a partir hoy pongo orden en esto y ya. Yo no sé si les pasé este programa porque para que lo cargaran y lo hicieran conmigo en la computadora. ¿Lo hicimos o no? Dime, Pierina. Pierina, abre el micrófono. Bueno, Pierina no nos quiere ayudar. Maffer, ¿tú te acuerdas si cargamos este programa, se le di este programa para que lo cargaran sus computadores? No recuerdo.
Bueno, entonces fíjense, aquí tenemos la reproducción de esta curva, la curva rosada, que es cómo la velocidad de reacción enzimática va cambiando con el sustrato. A medida que aumenta la concentración de sustrato, la velocidad de reacción pues va alcanzando un máximo, empieza lineal, pero luego se va aplastando la curva hasta que se estabiliza en una velocidad máxima, y por más que agreguemos más sustrato, la velocidad no va a cambiar. Entonces, vimos que invirtiendo, los datos son concentración de sustrato y velocidad de reacción. Pero si uno invierte estos datos, lineariza la reacción, lineariza la ecuación y puede usar mínimos cuadrados. Pero la idea aquí es no usar mínimos cuadrados, sino usar solver. Entonces, yo tengo la ecuación aquí arriba, velocidad de reacción igual velocidad máxima por concentración de sustrato sobre concentración de sustrato más Km, que es la constante de Michaelis. Es un modelo simple que depende de dos parámetros solamente. Entonces, si yo bueno, aquí tengo la inversión, pero no me va a hacer falta, así que lo quito. Broma. Lo quito simplemente. Ok, entonces, ¿cómo uso yo Solver? Pues tengo el modelo, tengo el valor de la velocidad experimental, el valor observado, y aquí el valor de la velocidad de reacción estimado. ¿Cómo lo estimo? Pues usando el modelo que está aquí arriba, marcado en amarillo, ¿no? Entonces, yo supongo las dos constantes, Bm, que le 1048, y Km 0.48, pero intencionalmente se lo voy a poner en 7 y aquí en 0.1. Entonces, tengo la suma de cuadrados, que es el valor estimado menos el valor observado elevado al cuadrado, n5 menos O5, n5, 4 menos 5, 25, elevado al cuadrado, me da 1,56, y aquí cada uno, pues, lo estoy 4,8 menos 5, 6 elevado al cuadrado, y al final, pues, 9,9 menos 6, 9,8. Entonces yo sumo estos valores, y aquí tengo suma de cuadrados 47, 42. Si los datos se ajustan, vamos a verlo. Debo tener aquí a la de... Ah, no está. Sí, sí está. Ok. Entonces, voy a hacer la gráfica. Insertar. Ok. Y voy a agregar ahora seleccionar datos. Le digo agregar. Le digo que el valor es valor estimado. La X es la misma. Y la Y son los valores estimados. Aceptar y aceptar de nuevo. Y tengo entonces que el modelo en azul es, esto lo digo que lo que quiero es una línea, no quiero puntos. Entonces, me voy acá, digo marcador, opciones de marcador, ninguno, líneas, quiero línea sólida, y la quiero con un color contrastante como rojo. Listo. Entonces ahí tengo el modelo y los datos experimentales. Entonces, cuando la suma, cuando los datos del modelo coinciden con los experimentales, la suma de cuadrados debe ser 0, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer que este valor se minimice.
Yo lo puedo hacer a mano. Yo le puedo poner aquí 8. Fíjate que estamos en 47, le voy a poner 8. Y me baja a 24. Ahora le pongo 9 y me baja a 23. Le pongo 10 y me baja, me sube muchísimo, ¿no? Perdón, le puse 0, 10. Y me da 44 de nuevo. O sea, entonces yo puedo ahora jugar 0.2. Ok, veo que se me va ajustando 0.3. Ok, casi se me ajusta. 3, fíjate, bajito. De 44 bajamos a 3.8, ¿no? Entonces, vemos que lo podemos hacer a mano y seguir jugando, ¿no? Si le digo 0.4, ahí casi, ¿no? 0.45, 10.5, 10.5, perfecto, casi 0.29, ¿no? Entonces, esto lo hice a mano, pero vamos a ver cómo lo hace Solver, vamos a recordar cómo lo hace Solver. Le pongo 8, le pongo 0.1, 0.1, y le voy a pedir a Solver que intervenga. Entonces le doy datos. Tengo datos, ¿no? No tengo Solver aquí cargado, voy a tener que incorporarlo. Entonces le digo archivo, más opciones. Verifiquen en las máquinas, si los que están en celular no pueden hacer mucho. Los que están en su máquina pueden verificar si análisis en datos, en la pantalla de datos, si análisis de datos y Solver está cargado. Si no, pueden hacer lo que voy a hacer yo. Se meten aquí en datos. Es que me deja la máquina. Datos. ¿Lo están viendo? En datos. Sí. Ok, lo hacen en su máquina, verifican si en datos aparece análisis de datos y Solver. Si no, vamos a hacer lo que yo voy a hacer ahorita. Me meto en archivo, al final me dice más, le digo opciones, en opciones le digo complementos, al final abajo complementos, y me debe dar complementos de Excel. A veces tarda un poquito en aparecer, ahí está cargando. Entonces me dice complementos de Excel, le digo ir, y le voy a pedir, aquí está Solver, pero fíjense, Solver está marcado, pero no me aparece en mi programa. Entonces, los voy a desmarcar y le digo aceptar, y él me va a quitar, incluso me va a quitar el análisis de datos, ¿no? Como esto consume memoria, al quitarlos, pues me libera memoria. Ahora se los voy a volver, una vez que termine de cargar, voy a volver a cargar, porque me quito análisis de datos, ¿no? Entonces ahora vuelvo otra vez, archivo, más, opciones, complementos de Excel, ahora le vuelvo a cargar, el euro no me interesa, herramientas para análisis VBA y Solver, le digo aceptar y espero que esta vez me los cargue, ¿no? Sí, ya me los cargó. Entonces le digo Solver. Ok, entonces, ¿cómo va a funcionar Solver? ¿Lo están viendo? Dime. Sí. Ok, entonces yo quiero que establecer objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? Esta. Le digo que quiero que la suma de cuadrados, o Q5, ¿cómo la quiero? Quiero que tenga un valor de 0. O sea, ese es mi objetivo, que la suma de cuadrados sea 0. ¿Cómo lo va a hacer? Dice, cambiando las celdas o variables. ¿Cuáles? Las celdas N2 y N3. Ella me las va a cambiar progresivamente y al final yo le puedo decir resolver. Yo a Solver le puedo agregar restricciones. Puedo decirle que una restricción sea que N2 sea mayor o igual que 0, que sea positivo. Le digo aceptar y ahí tengo la primera restricción. Yo puedo agregar tantas restricciones N2 o N3.
Ya lo hice en otro ejercicio y, bueno, vamos a ver si me funciona, ¿no? Entonces, ahora simplemente le digo resolver. Aquí tengo tres opciones: ERC non linear, simplex y evolutionary. No sé cuáles son las diferencias entre ellos, yo lo dejo por el estándar, como viene el programa de Excel, y le digo resolver. Entonces ella me va a hacer los cálculos y ven que la curva me la ajustó casi perfecto. Le digo aceptar y veo que los valores que me escogió son 10,48 y 0,48. Estos valores coinciden con los valores que estimamos la clase pasada usando el método de mínimos cuadrados. Ok, entonces, bueno, ya vieron cómo funciona Solver, que yo lo puedo hacer a mano sin Solver, o lo puedo hacer con Solver y me da un ajuste pues muy bueno. Fíjense que a mano habíamos llegado a 0,7 y aquí me da 0,07, casi perfecto. Entonces, pero ¿qué pasa luego de que tengo los parámetros? Vamos a quitarle decimales. Mientras que el método de mínimos cuadrados me dice, para KM, no, ni siquiera para BM y para KM. El error me lo daba para el intercepto y el intercepto era igual a 1 sobre BM y la pendiente era igual, a Km sobre velocidad máxima, ¿no? Entonces, para estimar Km, bueno, primero estimamos BM, 1 entre 10,48, y luego estimamos la pendiente BM contra el... claro. La pendiente me daba un valor que era distinto, 0,48, multiplicábamos la pendiente por BM y me daba la KM, que era 0,48, ¿no? Entonces, esto me permitía estimar los errores de BM y de KM. ¿Cómo estimamos el valor de BM? El error de BM era igual, la ecuación para el cálculo de errores era igual error de BM sobre m elevado al cuadrado era igual a error del intercepto sobre intercepto elevado al cuadrado. Porque el 1 no tenía error. Entonces, para estimar el error de BM, hacíamos, dice, el error de BM era igual a BM multiplicado por la raíz de el error del intercepto sobre el intercepto elevado al cuadrado. Aquí tengo un paréntesis de más. Ok, y como las funciones raíz y cuadrado son inversas, pues simplemente podía eliminar la raíz. Pero bueno, vemos que el error es un error relativo, que es error del intercepto sobre la magnitud del intercepto, multiplicado por dm. Entonces tenemos un multiplicador del error. El error del intercepto puede ser pequeño, pero cuando lo multiplico por una constante, que puede ser grande o puede ser pequeña, no lo sabemos. En este caso era pequeña, pues me da un error determinado. Lo importante es que lo puedo determinar. Pero cuando tengo Solver, lo que tengo son los valores y no tengo ninguna estimación del error. Entonces, borro esto y vamos a ver cómo se usa el método
de remuestreo. Se llama remuestreo porque vamos a usar los mismos valores con los cuales hemos estimado el valor de BM y de KM, solo que vamos a quitar uno a la vez. Entonces, yo quito el primero, lo pongo aparte, y estos valores que tengo ahora voy a usar Solver. El primer valor, bueno, yo tengo los valores acá, los voy a copiar, entonces vamos a colocar muestreo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los valores inversos que había quitado. Bien, entonces tengo muestreo 1, 2. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 datos. Como voy a quitar uno a la vez, no, tengo 13 datos. Voy a usar 12 remuestreos. 1, 2, 3, 4, 5. El teclado me está fallando. No, falla el teclado. Ok, yo no sé si alguna vez les ha fallado el teclado y limpiándolo se resuelve. ¿Alguien le ha pasado eso en su máquina? Que el teclado, uno marca las teclas y no marcan y limpiándolo se resuelve. O ya no hay remedio y hay que cambiar el teclado. Puede ser una opción, igual, probando en limpiarlo y con alcohol isopropílico también, las teclas y... Ok. Porque son algunas teclas, la A, la Q, el 1, son las que me fallan. El resto pues no me falla, ¿no? Pero así me convenció una Lenovo que yo tenía. Primero se fueron muriendo los puertos, luego el teclado. Al final solamente servía el disco duro, ¿no? Pero bueno, entonces aquí tengo el muestreo, aquí tengo el valor de BM y aquí tengo el valor de KM, ¿no? Entonces, los valores originales eran BM 10.48 y KM 0.48 y 10.48. Oye, que no me marca el 1, ¿vale? Bien, estos son los valores originales. Ahora vamos al remuestreo. Entonces, quito el primer valor y vuelvo a aplicar Solver. Me voy a Datos, Solver. Le digo que igual quiero la suma de cuadrados en 0, cambiando N2 N3. Le dejo la restricción porque no tiene mayor importancia. Y resolver. No me hizo nada. A ver. Vamos a volver a empezar. Entonces, bueno, no me está funcionando, pero bueno, vamos a ver. Entonces, igual esto, igual esto. Ok, entonces ahora vuelvo a poner el primer valor en su sitio. Quito el segundo. Y vuelvo entonces a 0.1.
1049048. Ok, lo que pasa es que el primero lo perdí porque no lo copié bien. Vamos a repetir de nuevo el primero. Entonces le quité entonces vuelvo otra vez a resolver, le quité el primero, voy a resolver. Resolver. Ok. Aceptar. Entonces le digo que hay pequeñas diferencias. Fíjense que el original, vamos a ver cuál era el valor original. Pongo todos los puntos y le digo que me resuelva datos, solver, resolver. Ok, entonces, quitando el primero, me da el mismo valor que los originales. Quitando el segundo, me da 10.489, un poquitico diferente, ¿no? Voy a quitar el tercero. Aquí tengo el tercero, lo quito. Y vuelvo otra vez a usar Solver. Ok, entonces me da igual. Okay. Bien, entonces me da, fíjense que 9372, aquí era 9372, 4851, 48 es igualito. Bueno, vamos a quitar entonces ahora el cuarto. Vamos a quitar el último. Me dio 10.4.
tengo, son pequeñas diferencias, ¿no? Voy a quitar entonces, pongo este de nuevo en su sitio y quito el penúltimo. No hace falta colocar, lo que estaba haciendo era para verificar que realmente 9, 0.2, entonces resolver, ok, entonces fíjense que me está dando al comienzo 1049, 1048, 10493, al final 1045, 1045, 0476, pequeñas diferencias, ¿ven? Entonces, una vez que yo termino de obtener estos resultados, tengo uno por cada punto. Obviamente aquí por lo menos tenía 13 puntos, yo he podido tener 100 puntos. Sería lo ideal. Cuantos más puntos tengo, pues puedo eliminar uno a la vez y de esa manera pues obtengo mis resultados. Entonces, ¿ahora qué hago? Tengo las posibilidades y me dice que voy a ordenar de menor a mayor. Entonces, voy a inventar estos datos, le voy a sumar, como viene bajando, bueno, en realidad viene igual este valor más 0.01, bueno, 2, igual este valor más 0.02, ok, entonces, suponiendo, ¿es el mismo? No, a ver, 5, 1, 3, 7... Ah, no, sí me lo va cambiando. 5.1, 5.3, 5.5, 7.7, ok. Y aquí 50, 5.2. Entonces, una vez que yo tengo mis 12 valores, ahora tomo estos datos, bueno, los tengo que poner como datos y no como función. Listo. Entonces, ¿ahora qué hago? Ordeno de menor a mayor la BM, ¿no? Entonces le digo inicio, ordenar de menor a mayor, no, continúo con la selección, y ahí me lo ordenó. Y igualmente hago acá, ordenar de menor a mayor, continuar. No, no lo hizo, porque tengo 0.48, es mayor que 0.47, y no me lo hizo. Qué broma. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Orden personalizado, continuar, aceptar, 450, 451, 48, ok, ahora sí lo hizo. Y aquí le digo lo mismo, ordenar, orden personalizado, continuar, desde la KM, aceptar, y ahí se me lo hizo 476. Bien, entonces, cuando uno quiere estimar el intervalo de confianza del 95%, uno lo que hace es que uno tiene una distribución de puntos de 0 a 100. Si tuviéramos 100 puntos, el 95% sería que el 2.5% menor
y 2.5% mayor se rechaza. A ver, ya va, que quiero que me entiendan. ¿Qué significa, cómo estimamos nosotros el intervalo de confianza de cualquier promedio? Teníamos el promedio y le sumábamos o restábamos el coeficiente de Student, que está basado en un número de grado de libertad, multiplicado por el error estándar. Esa era la manera como obteníamos el intervalo de confianza de 95%. Entonces esto me decía que el promedio era 10,5, era 20.4, el promedio era 20.4, el error estándar era 0.3 y la T de Student con 0.0. 0.05 y a lo mejor 20 grados de libertad era 2.3. Entonces el intervalo de confianza de 95% era 20.4 menos 0.3. Igual 20.4 menos 0.3 multiplicado por la T de Student y me da 19.71. Esto era la L1. Nada, no quiere marcar L1 ya. Y la L2 sería igual al promedio más esto por esto y me da 21. Es decir que en la literatura, yo en el reporte digo que el promedio fue 20.4 centímetros y el intervalo de confianza, el 95%, fue 19.71 19.7 a 21.09. Oye, el 1, cada vez que tengo que lidiar con el 1, que pelea. Entonces, esa es la manera como yo expreso cualquier promedio. Puede ser puede ser la pendiente, puede ser el intercepto. Lo importante es que tenemos siempre que damos un promedio, tenemos que dar un estimador de la variabilidad de los valores obtenidos, ¿no? Usualmente se da promedio más o menos desviación estándar, pero también se puede dar el promedio y el intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo tengo yo el intervalo de confianza de mis datos? Bueno, busco, los ordeno de menor a mayor y elimino el 2,5% inferior y el 2,5% inferior y eso me da el 95%. ¿Cuál es el 95% de 12? Igual 0.95 por 12. De nuevo el problema aquí. 11.4. Entonces, a ver, no, esto no es lo que me funciona. 0.025 multiplicado por 12 igual me da 0.05. Tengo que aproximar a 1 porque a ver, ¿cuántos puntos quito? Fíjense, si yo tuviera 100 puntos, no 12, si tuviera 100 puntos, aquí me dio 12, me da 0.3. Pero si yo tuviera 100 puntos,
o 200 puntos, me dice que elimine los primeros 5 y los últimos 5. Entonces yo tomaría de menor a mayor, tengo 200 puntos, entonces elimino los primeros 5 y tomo el valor 6. Así que mi valor intervalo de confianza sería 0.505 y elimino los últimos 5. Si el mayor era 10 puntos, aquí de KM, ¿no? Si el mayor era 0.62, pues elimino los últimos 5, 1, 2, 3, 4, 5, y me quedo con 0.52. Entonces, la KM, la que me da un valor medio, claro, partí de 200 puntos, ¿no? Entonces, la KM sería el promedio que yo estimé con Solver y el intervalo de confianza del 95% sería 0.505 a 0.52. En este caso, que tengo 12 puntos nada más y no 200, me dice que, broma, es que no me marca el 1. Ya, me dice 0.3. Entonces voy a aproximar a 1. Entonces elimino el primer valor de abajo y el primer valor de arriba, porque esto es 0.025 por n, me dice cuántos puntos tengo que eliminar. Y aproximo entonces a 1. Entonces elimino el primero, queda descartado, y elimino el último, que queda descartado. Entonces, ¿qué me queda? Que el intervalo, el KM, es igual a 0.4804 y el intervalo de confianza del 95% es 0. Lo que me quedó, 0.476 a 0.605. Bien. Entonces, lo que necesito es que se den cuenta que el procedimiento de remuestreo, ¿en qué consiste? Usando Jackknife. Usando Bootstrap es distinto, pero da mejor aproximación. Pero aquí lo vemos que es muy sencillo. Simplemente quito un valor a la vez. Quito un valor a la vez y vuelvo a calcular los parámetros, ¿no? Como hicimos acá, ¿no? Luego ordenamos de menor a mayor y estimamos cuántos valores tenemos que quitar. ¿Y cuántos quitamos? Bueno, como el 5%, vamos a quitar el 5% en total, que son 2,5% del menor y 2,5% de los valores mayores. En este caso quitamos solamente uno, quitamos el menor y el mayor, y me queda que el intervalo de confianza del 95% sería 0,476 a 0,605. Y con eso pues completamos el ejercicio. Vemos que usando Solver no podemos obtener errores, pero usando remuestreo sí lo obtenemos, y es más que una manera pues de solventar el problema de cuán preciso es la estimación que me dio Solver, ¿no? Dígame si se entendió o quieren que repitamos algo. La parte de Solver está clara, bueno, por mi parte, pero la parte de los remuestreos me queda alguna duda. Ok. Fíjense que, ¿cuáles son los datos que tenemos? Lo único que tenemos son nuestros propios datos, ¿no? Los datos experimentales, lo único que tenemos para estimar errores. Entonces, los investigadores han propuesto este método de remuestreo, que es quitar valores y volver a estimar los parámetros que estamos estimando usando Solver, y de esa manera
saber tener un estimado de la variabilidad. Entonces, fíjense, quitamos uno a la vez y fuimos obteniendo los valores de DM y de KM. Al final, pues, como teníamos 13 puntos, podemos tener 12 estimaciones, pero pudimos haber tenido 100 puntos. Y hacemos entonces las 100 estimaciones de Solver. Es un fastidio, ¿no? Pero es posible que haya programas en R que me permitan hacer estas estimaciones sin estarlo haciendo a mano, ¿no? Bien, entonces una vez que tenemos los 12 valores, quitando un valor a la vez, y solamente puedo hacerlo 12 veces, porque quito el número 10 o quito el número 5, estimo el valor de DM y de KM, y lo vuelvo a poner. Y al final, pues tengo un conjunto de valores, aquí pues muy aproximado, pero yo artificialmente pues los alteré, agregándole 2 centésimas a cada valor, y al final pues tengo los valores del remuestreo, los 2 valores del remuestreo. Luego digo, bueno, el 95% ¿qué es? Que el 95% de las estimaciones de KM y de BM, ya vamos a esperar que pase el vendedor. Me imagino que por su casa pasan lo mismo, ¿no? Pasan los vendedores llevando Suavitel y llevando cloro. Bien, entonces, ¿qué es el 95% de los valores? El 5% los vamos a descartar. Y el 5% equivale a descartar 2,5% de los valores menores y 2,5% de los valores mayores. Entonces, ¿cuánto es el 2,5% de 12? 0,3. Pero como no puedo descartar 0,3 valores, tengo que aproximar a 1. Entonces descarto el menor valor y descarto el mayor valor. Pero si tuviéramos, como les había dicho, si tuviéramos 500 puntos en el cual basar nuestra experiencia, entonces quitamos los 13 menores valores y los 13 mayores. Si tuviéramos 500 puntos. Si tuviéramos 100 nada más, descartamos los 3 menores valores y los 3 valores mayores, ¿no? Y nos quedamos entonces con, quitando los 3, nos queda el intervalo del 95%. Que son estos valores que están acá. Entonces, ¿esta parte se entendió, Maffer? Sí, a la voz. Esto no tiene complicación. La parte más complicada es aplicar Solver durante 12 veces. Pero una vez que tenemos los 12 valores, desechamos, lo ordenamos de menor a mayor y desechamos el 2,5% inferior y el 2,5% superior y nos quedamos con el 95% de valor. Y eso es como expresamos el intervalo de confianza. María José, ¿se entendió? María José no quiere abrir el micrófono. Bueno, Fernando, sigue, persiste en las dudas. Sí. Perdón, es que se me pega la computadora. Ah, ok. No, Fernando, ya está aclarado. Tengo otra duda que es referente a la tabla de arriba para sacar los valores se van eliminando. ¿Cómo se van eliminando? ¿Tiene un orden distinto o tiene que hacer uno a uno? no, tiene que hacerse uno a uno. En el caso de Bootstrap, los eliminas de manera aleatoria. Pero como tenemos muy pocos valores, pongamos que Bootstrap es que tiene unas restricciones y no me acuerdo cuáles son las restricciones, pero yo sé que se toma al azar un grupo de valores y se aplica Solver. Luego se reponen, se toman al azar otro grupo de valores y se vuelve a aplicar Solver. Entonces ahí estamos trabajando sobre un número menor de puntos.
Pero como no domino Bootstrap, pues no se los puedo enseñar. El que les enseño es el que yo sé, que he usado, que es Jackknife o filo de cuchillo, y que ven que es muy sencillo. Pero en este caso, en el caso de Jackknife, se quita uno a la vez y no importa que lo quites aleatoriamente porque siempre que quites un valor te va a reproducir. O sea, si yo lo quitara al azar, pero luego lo vuelvo a usar y lo uso más de 12 veces, voy a tener un sesgo. Porque si yo quito el 6 y luego lo vuelvo a quitar, me va a dar siempre el mismo valor. Cuando quité el 6, cuando quité el, perdón, este no es el 6, este es el número 12. El 13, el 7 es el número 13, el 6 es el número 12. Si quito el número 12 más de una vez, voy a cometer sesgo. Estos valores son independientes. Fíjense que quité uno a la vez y estimé valores. Luego lo volví a reponer. Pero no repetí el quitar el número 12, lo hice una sola vez. Si lo hiciera al azar, me daría lo mismo. Pero lo puedo hacer una sola vez, es la parte importante. Con Bootstrap se quitan al azar y se escogen. Pongamos que escogemos 4 valores, pero 4 valores no me va a dar un número, una curva apreciable, no voy a poder reproducir el modelo. Pues si agarro los 4 valores primeros me va a dar casi una línea recta. Si agarro los 4 valores últimos me va a dar una línea recta, pero muy distinta. Fíjense la pendiente de los primeros 4 valores, muy distinta a la pendiente de los últimos 4 valores. Pero por eso es que Bootstrap no se los puedo enseñar. Yo sé que tiene una manera de escoger para que eso no ocurra, para que yo no tenga un modelo tan disparatado como, por ejemplo, agarra los primeros 4 valores y los últimos 4 valores, sino que a lo mejor me agarra los 4 valores, pero dispersos entre los datos. Entonces ahí tengo 4 valores, sí, pero 4 valores que me representan el universo de puntos. Pero si voy a consultarlo con Jesús a ver si Bootstrap se puede usar. Yo cuando lo he usado, uso con el profesor Clever Mendoza, que tiene el paquete de R, y usamos Bootstrap en su máquina, ¿no? Pero bueno, lo dejo pendiente. Ya que me quedan 45 minutos, tengo que dar el tema bueno, el tema para hoy era este, además de la comparación de pendientes, ¿no? Entonces, bueno, al menos que quede claro que el Jackknife es un procedimiento de remuestreo sencillo de usar, que me permite usar Solver para estimar los parámetros y me permite luego usar el remuestreo para estimar la variabilidad asociada a los parámetros que estimé por Solver. Esto lo vamos a usar en caso de necesidad, porque siempre que podamos emplear el método de mínimos cuadrados, pues lo debemos usarlo. El método de mínimos cuadrados me ofrece la variabilidad al menos el error estándar de cada uno de los parámetros, y luego yo, usando propagación de errores, puedo estimar el error correspondiente a los valores del modelo. Entonces, esta parte espero que haya quedado clara, porque les puede ser muy útil el resto de su carrera cuando le toque trabajar con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a salir ahora de este programa y me voy a el segundo tema que tocaba para hoy, que es comparación de pendientes e interceptos, ¿no? Entonces, bien, entonces yo les decía que teníamos a ver, aquí tengo el peso. Vamos a graficar este. Son muchos puntos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué me da. Insertar. Porque ya lo transformé. Bueno, no importa. Ahí tengo esa regresión y ahora voy a incorporar, vamos a ponerla más grande,
Ok, entonces tengo la regresión 1. Ahora voy a incorporar la regresión 2. Entonces digo, seleccionar datos, agregar. Le digo que ahora la voy a llamar la MPM, la voy a llamar pH. Ah, claro, peso de hembras, peso de machos, ¿no? Le digo que los datos de la X están aquí. El peso de las hembras. Y el dato de la Y aceptar, aceptar, se me superponen. No me sirve. Voy a hacer un truco. Primero voy a conservar los datos del peso de las hembras. Y lo guardo por aquí. Ok, y ahora voy a sumarle igual, no, ahí no. Igual esto más 0.03. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo lucen las curvas. No me sirvió. Lo que quiero es que luzcan distintos y están superpuestas. Entonces la solución es darle al eje Y igual esto más 0.5. ¿Por qué no me quiere obedecer? Vamos a ver si ahora lo logro. Bien, ahora sí. Le digo que quiero 1.2. Bien, entonces tengo acá dos ecuaciones. Abajo están transformadas a logaritmos, ¿no? El logaritmo, no relacionan longitud-peso. Las azules son el peso de los machos y arriba el peso de las hembras. Entonces, en este caso, evidentemente, las curvas, las rectas son distintas. Pero la pregunta que cuando nos hacemos siempre los biólogos pesqueros es, ¿difieren las hembras de los machos? En el caso de la mayoría de las especies, no difieren. Pero en animales como los picudos, las hembras de la macaira índica, que es la aguja azul, son bastante más grandes que los machos. En el caso de la curvina de roca, las hembras son más grandes que los machos. ¿En dónde más? Los camarones, los langostinos, el Peneus banamei, la hembra alcanza mayor tamaño que los machos. Sin embargo, en los camotillos, en las caritas, en la sierra, esos peces, el macho y la hembra, alcanzan tallas similares, ¿no? Entonces, tenemos que la relación longitud-peso de algunas especies, pues, me va a dar distinto, y aquí lo que he forzado es para que se viera que vamos a comparar, entonces, dos cosas. ¿Qué es la pendiente
es la inclinación de la curva, la vamos a comparar, aquí se ven que evidentemente son las mismas, la pendiente es la misma, pero ¿qué es lo que me varía? Me varía el intercepto. Voy a agregar línea de tendencia y le digo que quiero lineal, que me ponga las ecuaciones. Bien, aquí me puso la de los machos, ahora le digo la de la hembra, establecer, agregar, no, eso no. Ok, aquí tengo la ecuación de la hembra, entonces tengo el intercepto, en este caso, la pendiente 2,958, casi 3, y aquí 3,01, casi 3. Entonces, evidentemente, estas pendientes son muy parecidas. El intercepto, en el caso de las hembras, 1,72, cuando yo corto, aquí comencé con 1,4, ¿no? Pero si yo pusiera 0, 0 aquí, o sea, comenzar con 0 peso, aunque es un logaritmo, esto no es posible, pero si yo pusiera un 0 aquí, esto me vería a menos 1,7 y aquí los machos menos 2,3, es decir, que va a quedar por debajo. Entonces, es muy probable que los interceptos sean distintos y las pendientes sean iguales. Entonces, bueno, vamos a ver, esto es lo que al ojo parece. Ahora vamos a demostrarlo estadísticamente. Entonces, para eso, pues parto de las regresiones. Ya sabemos que en el caso de los machos, aquí tengo machos, tengo hembras. Yo pongo los puntos aquí a la derecha porque aquí no tengo límite. Fíjate que tengo, ¿cuántos puntos tengo? Arriba me lo marca, ¿no? 73 puntos. En el caso de las hembras, en el caso de los machos y en el caso de las hembras son menos. Ah, no. U2 y AB2. Ah, claro. Es decir, yo coloco los X y la Y de mi regresión lineal, lo coloco en Donabate, TM, ahí yo puedo tener 5.000 puntos si quisiera. Obviamente esta figura me está estorbando, ¿no? Pero yo la voy a quitar ahora, ¿no? La quito de medio. Y aquí me queda entonces suficiente espacio para que yo pueda poner tantos puntos como quiera. Por eso es que lo hice afuera. Arriba me calcula las sumas de cuadrados, ¿no? Me calcula la suma de la Y, me calcula el X cuadrado, el Y cuadrado y la XY para la curva 1, machos, y aquí me lo calcula para la curva 2, hembras, ¿no? Y luego estos valores que vemos aquí arriba, lo voy a poner un color en verde en morado. Entonces, estos valores me los copia. El programa me los copia aquí para yo poder usar las regresiones. Normalmente, cuando habíamos visto el modelo de regresión inicial, hace ya varias semanas, los colocamos los puntos X y aquí, pero obviamente estorban, ¿no? Entonces ahora tengo las sumas, tengo el promedio de la X y de la Y, en cada caso, de los machos y de las hembras, tengo ahora el número de puntos, la suma de la X pequeña, Y pequeña, XY, y la pendiente que es la suma de XY pequeña sobre la suma de X pequeña, el intercepto, menos 2,33, igualito que Excel, me lo había dado, aquí también lo tengo, y aquí vamos entonces a la comparación de pendientes. Entonces, la suma de cuadrados totales es, para el caso de los machos, la suma de la Y pequeña, 306, la suma de cuadrados de la regresión,
es la pendiente por la suma de la XY pequeña, 3,01. El residual de los machos, suma de cuadrados total menos suma de cuadrados de regresión, 0,05. Y la grado de libertad del residual, n-2, 77 menos 75. Y del otro lado tengo lo mismo. 087, 007 y 71. ¿No? Ok, hasta ahora es lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos ahora a suma de cuadrados medios combinada. Esto es nuevo. Entonces, aquí lo que hago es que la suma de cuadrados medios combinada es la suma de cuadrados del residual 1 de los machos más la residual 1 del residual de las hembras sobre los grados de libertad de los machos y grados de libertad de las hembras. Entonces, esto me da 0,001. Es decir, sumé 0,05 más 0,07, que lo tengo aquí, y lo dividí entre 75 menos 2, perdón, 77 menos 2, 75, y 73 menos 2, 71. Me da 0,01. Luego me dice error experimental, error estándar, que es la raíz de la suma de cuadrados combinada, de cuadrados medios combinada, sobre la suma de XY pequeño 1 más el cuadrado combinado sobre la suma de XY pequeño 2. Esto es nuevo. Y esto me da 0,068. Ahora voy a calcular la diferencia de pendientes. Tengo la pendiente 1 menos la pendiente 2, 3,01 menos 2,98, y me da, igual, 3,01 menos 2,98, me da un valor muy pequeño, 0,03. Eso dividido entre el error estándar, que es 0,068, me da 0,044. ¿No? Porque aquí me da distinto. I27 menos B27. I27, que es la pendiente 2,958 menos B27 3,011 igual I27 menos B27 0,11 menos 2,95. 95,8. 0,053. Esto lo divido entre 0,70. Ok. Siempre son valores absolutos el cálculo de la T de Student, ¿no? Ok, entonces estamos de acuerdo. Y me da que la T de Student de la tabla con 0,05 y aquí tendría 75 más 71 me da 146. Con 146 grados de libertad me da 1,96. Ok, como 0,79 es menor a 0,196, concluyo que acepto H0, que las pendientes son iguales. Ok, se entendió esta parte, ¿verdad? La única parte nueva era cómo calcular el error estándar entre las dos regresiones. Y vemos que estimamos una suma de cuadrados medio combinada, que es el residual de la regresión 1 más el residual de la regresión 2, dividido entre los grados de libertad de la regresión 1 y de la 2. Y este número lo voy a calcular el error estándar como esa suma de cuadrados medio combinada dividida entre la suma de XY1
1, x pequeña 1, más el mismo valor, suma de cuadrados medio combinada, sobre la suma de x pequeña 2, y esto me da un valor. Ese valor es el error estándar. Voy a restar las pendientes, y voy a dividir entre esto, y me va a dar una t de student. Si esa t de student es menor a la de la tabla, concluye que las pendientes son iguales. Uno siempre espera que las pendientes sean distintas, porque allí termina el proceso. Cuando yo quiero comparar regresiones, basta que las pendientes sean distintas y se acabó. Eso lo reporto. Entonces sería, machos y hembras tienen distintas pendientes. Y expreso las pendientes con su intervalo de confianza de 95%. Les decía que debe ser valores alrededor de 3, porque si es 3 isométrico, si es menor a 3 alométrico minorante o alométrico negativo, y si es mayor a 3 el exponente de la longitud es alométrico positivo o mayor. Bien, ¿qué pasa en este caso que tenemos las pendientes iguales? Pues hay que proceder al cálculo de los interceptos, ¿no? Entonces ahora vamos a usar los mismos datos. Voy a tomar el valor del peso de las hembras, el peso inventado, y me lo llevo acá. Me lo hizo. Empieza en 261 y termina en 369. 261 y termina en 369. Sí, sí. Ok. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona el programa. Bueno, la primera parte es igual, solo que aquí tenemos machos. Tenemos hembras. Ok, entonces la primera parte es igual, 0,79, aceptamos la hipótesis nula, y vamos ahora a comparar los interceptos. Los interceptos, fíjense que siguen un procedimiento que vamos a explicar seguidamente. Entonces tengo, para comparar los interceptos, yo tengo suma de la x pequeña, suma de la y pequeña, y suma de la y pequeña para ambas regresiones. Entonces, ¿cómo hago? Pues sumo la x pequeña de ambas regresiones. La AC será x pequeña de la primera, 0,33, más 0.434. Lo tienes aquí, ¿no? Eso me da 0.765. Igualmente, la XY pequeña, 2.28, y la suma de la Y pequeña, 6.929. La pendiente común será suma de la XY pequeña común dividido entre la suma de X pequeña común, y me da 2.98. Fíjense que la pendiente original era 2.95 y 3.01. Entonces me da un valor intermedio entre las dos primeras pendientes, ¿no? Suma de cuadrado residual combinado. Entonces, ahora será la suma de cuadrados total, que es la suma de la XY pequeña, la suma de la Y pequeña, 6.929, menos la suma de cuadrados explicada por la regresión, que es la pendiente combinada, 2.98, multiplicado por la suma de la XY pequeña combinada, que es 2.282. O sea, esto es igual a la suma de cuadrados total menos la pendiente combinada multiplicado por la X pequeño combinada, y me da 0.126, que lo tienen aquí, 0.126. Bien, esa es la suma de cuadrados del residual. ¿Cuál es la grado de libertad del residual? Bueno, número de datos en la regresión 1, menos número de datos en la regresión 2, menos 3.
Es decir, 177 más 73 menos 3, 147. Ya, permíteme ir al baño un momentito. Bien, entonces, ahora, ¿cuál es el cuadrado medio? El cuadrado medio es la suma de cuadrados totales entre los grados de libertad totales. Entonces, esto me da suma de cuadrados residual 0,126 entre 147 me da 0,001. Entonces, ahora aplicamos una fórmula bien curiosa que la vemos aquí, ¿no? Entonces dice que la T de student es igual a... Ya va, un segundo que me está mandando un mensaje de la Departamento de Investigación. Un momentito.
Biólogo, estaba muteado. Ok, entonces esta fórmula parece complicada, pero realmente no lo es. ¿Qué tenemos acá? Me dice que la T de Student es el promedio de la Y1 menos el promedio de la Y2 menos la pendiente combinada multiplicada por el promedio de la X1 menos la X2. Todo esto dividido entre la suma de cuadrados combinada, dividido entre 1 entre N1, 1,77, más 1 entre N2, 73, sumado a el promedio de la X1 menos la X2, elevado al cuadrado, dividido entre AC, que es la suma de cuadrados de la X pequeña de ambas ecuaciones. Entonces, no tiene nada raro, simplemente es usar la ecuación, los valores promedio de las X y las Y el número de puntos de las X y las y lo que aparece acá nuevo es la pendiente combinada, la suma de cuadrados de la X pequeña combinada y la suma de cuadrados de la, dice residual mean square for common regression. Sería la suma de cuadrados combinada entre los grados de libertad combinados, que aparecen aquí. La H que acabamos de calcular va aquí. Entonces, está en el programa, que esto lo van a tener ustedes ahorita al terminar la clase, vemos que la T de Student, pues esa fórmula que vieron ahora, pues la ven aquí, ¿no? J8 menos C8 son la diferencia entre los promedios de la J8 y C8, ¿qué es? J8 es la Y, el promedio de la Y, de la ecuación 2, 3.21, menos C8, que es el promedio de la Y de la ecuación 1, ¿no? Entonces, 8 menos C8 menos la pendiente combinada, B38, multiplicado por la diferencia de las X, del promedio de las X, dividido entre la raíz de B41, que es el H que acabamos de calcular, multiplicado por 1 entre B9, 77, más 1 entre B y 9, 73, más la diferencia de las X elevado al cuadrado dividido entre B35, que es la AC. Me da 106.176. El T crítico con 0,05 y 140 grados de libertad es igual a 1.96 y me da altamente significativo. 106 es mucho mayor que 1.96. Entonces se rechaza H0, que los intereses son iguales, pues la T de Student es mayor que el valor crítico de la tabla, ¿no? Entonces, las ecuaciones, las nuevas ecuaciones serán para machos, pues el peso es igual, claro, como la pendiente no se altera, que es el valor A de la, uso el valor del intercepto de la curva, menos 1,72, esto como usted está elevado al logaritmo, a ver, igual XP, esto, 0.179, .097, es que yo no reducí de logaritmos neperianos, usé logaritmos decimales. Vamos a ver si fuera logaritmos decimales, sería 10 elevado a la esto, 0.00, claro. Entonces no es logaritmo decimal. .019. Ok, entonces tendría que
en los machos el peso es igual a 0.004 multiplicado por la longitud elevado a la 2.98, y las hembras, el peso es igual a 0.019 multiplicado por la longitud elevado a la 2.98. Ok. Entonces ahí tenemos la relación para colocarlo en el trabajo que estamos escribiendo, donde indicamos que los pesos de los machos y de las hembras fueron significativamente distintos, y estas son las ecuaciones que se obtienen. En ambos casos el crecimiento es isométrico, porque si comparo la T de student con respecto a 3, igual 2.98 menos 3 dividido entre el error estándar, el error estándar común, que era esto, me da que 0.29, que es mucho menor a 1.96, que es el valor de T de student. Entonces concluyo que el crecimiento de la especie es isométrico. El crecimiento de la especie es isométrico, que hay diferencia entre machos y hembras, y el valor que doy de la pendiente es 2.98, y el intervalo de confianza será igual a 2.98 menos el valor de T, 1.96, multiplicado por el error estándar, que estaba aquí. Y ese es el L1, dígitos decimales. Y el L2 será igual 2.98 más 1.96 por el error estándar 0.064. Me da 3.74. Ok, entonces el crecimiento de la especie isométrico no es significativamente distinto de 3, y el intervalo de confianza es 285 a 375. ¿Tanto? Sí, 0.68. 379. Ok, entonces con eso concluimos el reporte de los valores de nuestras especies. Entonces vemos que comenzamos midiendo los ejemplares, pesándolos, abriéndolos con un cuchillo, verificando si son machos o son hembras. Si hay dimorfismo sexual, que es el caso del dorado, por ejemplo, pero no es muy común en los peces que haya diferencia morfológica entre machos y hembras. En el caso de los camarones, cuando uno agarra un camarón de tamaño intermedio, pues uno no sabe si es macho o hembra. Pero si agarra un langostino bien grande, lo más probable es que sea hembra. Pero hay que verificar los pleópodos, ¿no? El pleópodo del macho, el primer pleópodo está unido formando un canal, que es lo que la teoría de pseudopene, y en el caso de la hembra, pues no tiene los pleópodos unidos, el primer par de pleópodos, y más bien tiene pues el télico, que es donde el macho coloca el espermatóforo. Y de esa manera pues sabemos el sexo de los camarones, ¿no? En el caso de los peces, pues hay que abrirlos. Si no es como un dorado, que hay dimorfismo sexual, hay que abrirlo irremediablemente, verificar si la gónada está madura, y de estarlo, pues podemos saber si es macho o hembra. Si está inmadura o está en periodo que no está en nuestra época de maduración, pues la gónada va a estar tan pequeña que no nos permite saber el sexo,
y simplemente imposible, ¿no? No hay manera, ¿no? A no ser que hiciéramos citogenética, tomamos células que están en proceso de células del tejido que esté en reproducción, y verificamos si tiene cromosoma XX o cromosoma XY, en caso de que el sexo sea determinado en esa especie por la diferencia de cromosomas, ¿no? Bueno, entonces con esto pues concluye el ejercicio de la estimación de pendientes e interceptos. ¿Hay dudas? Todavía nos quedan 7 minutos de clase. Dígame si les pareció complicado. Piensen que uno no se acuerda de esto, ¿no? Uno lo que hace es usar el programa con los datos que tenemos experimentales. Por eso el programa se los voy a dar al salir de clase, ¿no? Díganme, muchachos, ¿qué les pareció? Un proceso bastante largo. A lo que quería preguntar si existe algún software que se pueda, bueno, R me imagino que sí, como es un software abierto, pero por ejemplo en SpoStack o StackGraphic existe alguna forma de hacer todos estos procedimientos. No lo conozco, Fernando. Infostat ni StackGraphic lo tienen, y si lo tienen yo no lo he descubierto. Y SPSS, SAS o estadística, a lo mejor lo tienen. Y como no manejo esos programas, pero le voy a preguntar a Jesús Briones, a ver si él conoce algún programa que haga comparación, esto se llama análisis de covarianza. Por eso, siempre que he tenido que comparar pendientes e interceptos, he terminado yo haciendo el programa, ya sea en Excel o en Fortran. Cuando hacía el doctorado lo hice en Fortran y mis compañeros pues lo corrían en sus máquinas. Pero hoy Fortran no se puede usar, no hay ninguna máquina que permita correr ese programa porque no tienen los compiladores para correr Fortran. Así que no hay más remedio que usarlo en Excel, como es el programa que están viendo acá. Y este programa lo tomé del libro de SAR, ¿no? Esta fórmula que ven aquí, la tomé de SAR y la puse aquí pues para que la vieran, ¿no? De una forma aparentemente complicada, pero que no es tan complicada. Anteriormente usamos el libro de Sokal y Rolf, que salió en el año 69 o 65, pero tenía unos procedimientos mucho más complicados que los que SAR. Por eso para nosotros la aparición del libro de SAR en el año 1974, pues fue una bendición para los biólogos, ¿no? Porque había simplificado muchísimos procesos, entre ellos cómo comparar pendientes e interceptos, ¿no? Que en el caso de Sokal era un procedimiento larguísimo. Aquí no, aquí el procedimiento es sencillo, ¿no? Bueno, Fernando, lamento no desilusionarte, pero es posible que a lo mejor algún paquete lo tiene. Lo que vamos a buscarlo, ¿no? Y preguntarle a Brión. Dime. Estaba viendo igual, haciendo una búsqueda por encima en algunas páginas que comparten estos paquetes y encontré un par. Lo ideal sería igual también probarlos y ver cómo funciona. ¿En cuál de los paquetes, Fernando? Ustedes manejaban SPSS, creo, con el profesor Brión. Sí, lo llegamos a utilizar. Dime, perdón, es que ya que no estoy viendo los nombres de los... Es que sí lo llegamos a utilizar SPS. Sí lo llegaron a utilizar. Sí, yo sé que Jesús lo usa. A mí me gusta más Infostat, pero bueno, cualquier paquete sirve. Lo importante es aprender a usarlo. Porque cuando uno se mete un paquete nuevo, pues tarda tiempo en aprender a usarlo. Pero una vez que ya lo sabes, pues no tienes mayor inconveniente. Pero empezar de cero es realmente tirar flechas, ¿no? Bueno, yo espero que la clase les haya sido útil. Ahorita pues tienen pocas pendientes que comparar, pero en la próxima clase vamos a hacer más ejercicios y vamos a comparar 3 pendientes. Van a ver que la cuestión es más complicada, pero no imposible. Lo único que hay en el caso de las 3 pendientes es que tenemos que mezclar todas las regresiones.
poner la regresión 1, la 2, la 3, mezclar todas las X, todas las Y, y hacer una regresión nueva, y estimar los valores de la X y la Y con la regresión nueva. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, faltan 2 minutos. Si hay alguna duda que quieren que explique. Silencio en la sala. Pedirle que si nos puede pasar este archivo, porque creo que este de aquí no lo tenemos. Sí, sí, no lo tiene. Vamos a pasar la lista un momentito antes que se me vayan. Tengo entonces, María José está presente. Hola, buenas, sí. Ariana Álava. Jenny Bravo. Presente, buen día. Joan España. No nos Presente, buenos días. Ah, sí estaba. Estás escondido, Joan, calladito. No, es que entré tarde del internet, profe. Brenda García. Adriana Ibarra. Presente. Adrianita. Fernando está. Melanie Pierina, creo que también está. Melanie Pierina. Presente. Sí. Christopher Mera. Cris, ¿estás? Melanie Moncayo. Presente. Kelvin Alexis. Presente. Denise Cripinela. Carolina Rodríguez. Exxon Salazar. Presente, profe. Ricardo Santana. Presente, profesor. Ajá. Ricardo Santana está listo. Nicole Suárez. Presente, biólogo. Ajá. Kenny Valverde. María Fernanda Zambrano. Maffer, estás, ¿verdad? Y biólogo, presente. Y Melanie Moncayo, Melanie Zambrano. Presente, biólogo. Bien, ok. Entonces me falta solamente Carolina del Rocío, Denise Cristina, Christopher Javier y Ariana Dolores Álava. Biólogo, a mí no me nombró García. Brenda. Sí, ya se puso la asistencia. Profe, no sabía si le podía justificar la falta a Christopher porque había tocado una salida de campo hasta Puerto López hoy día. Ajá, ¿con quién se fue Christopher que no nos invitó? Ya no me acuerdo, yo iba a ir y me quedé dormido, profe. ¿Pero qué materia era? No sé, a nosotros nos invitaron. Creo que es el profesor biólogo, el Jesús Briones. Sí, profesor Briones. A nosotros nos invitaron porque como estuvimos con ellos en temporada de pandemia, no se pudo hacer ninguna actividad y ya pues nos dijeron que si queríamos que fuéramos. Ah, ok. Bueno, ¿te parece Puerto López? No hay ballenas en esta época, así que esperaremos a que llegue junio para que lleguen las ballenas. Bueno, joven, ya es la 11:01. Profesor. Dime. Disculpe que le interrumpa. Carolina sí está, solo que no le abre su micrófono, no le funciona. Ah, Carolina del Rocío. Vamos a ver. Ajá, sí está conectada, pero no le funciona. Carolina. Yo luego a mí Valverde no me nombró. Valverde te nombré Kenny, pero ya te puse la asistencia. Ok, muchas gracias. Y Rodríguez Zamora, Rodríguez Guada, Carolina del Rocío tiene la asistencia. Perfecto, bueno, nos vemos el día viernes. Así que bueno, ya les paso el archivo con el programa. Chao. Chao.